El inciso D, que es el programa de personal técnico como el E, pues fueron los valores que resultaron de nuestra plantilla de oficina central y campo. Por lo que el siguiente rubro a calcular es el financiamiento. El modelo de financiamiento debe considerar, por un lado, los ingresos y por otro, los egresos. El programa calendarizado, de acuerdo a los periodos que elegimos, en este caso fueron por meses. Los ingresos, que comprenderán las estimaciones. Elegimos que el modelo iba a ser a importe total de obra, por lo tanto, las estimaciones deberán ser a importe total de obra. Es decir, la suma de estas estimaciones debe ser igual al monto del presupuesto. Cuando se reciben anticipos, se deberá considerar la amortización de la estimación. Aquí estamos proponiendo que se va a empezar a cobrar a partir del mes 3. Entonces, se reflejan esas amortizaciones y se calcula los ingresos acumulados. Por otro lado, los egresos, que deben ser considerados del costo directo más el indirecto. El costo directo conformado por materiales, mano de obra, maquinaria, y los indirectos, pues que comprenden los gastos de oficina central y de campo. Se puede considerar un anticipo a proveedores, si así se requiere, de acuerdo al reglamento, está permitido otorgar anticipo a proveedores tanto al inicio de obra como durante la vigencia del contrato. La diferencia de acumulados de ingresos menos egresos nos dará un total que cuando este es negativo nos genera un gasto por el pago de intereses, que es ahí, de acuerdo a la definición del financiamiento, donde se generará un gasto por el pago de la inversión de recursos propios o contratados. La suma de todos los intereses nos generará un total al cual le llamaremos financiamiento, que comparado contra el costo directo más indirecto de la obra, nos genera un porcentaje. Cuando se elige que el modelo de financiamiento va a ser a costo directo más indirecto, los datos de la hoja de financiamiento van a cambiar. Entonces, el importe de estimaciones ahora será a costo directo más indirecto. Y el financiamiento, obviamente, es distinto, ¿no? Vamos a dejarlo nuevamente a como estaba originalmente el dato. Propondré para este ejercicio un periodo de cobro de la estimación al segundo mes y no voy a proponer anticipo. Nuestro modelo está considerando lo siguiente. Vamos a empezar a cobrar nuestra primera estimación a partir del segundo mes. Estamos considerando a importe total de obra y no estamos considerando anticipo a proveedores. Con este valor, nuestro financiamiento tiende a ser más bajo. ¿Qué es lo que pasa cuando no considero un anticipo a proveedores? Es muy simple el razonamiento. Yo tengo estos ingresos, considerando el anticipo, pero al no reflejar el egreso que tengo, al trasladar anticipo a mis proveedores para la compra de materiales, ya sea de permanentes y equipo que estarán en la obra, entonces sí me queda un saldo positivo, lo cual no me genera gastos. Por lo tanto, no hay financiamiento a considerar. A partir del segundo mes, si ya tengo un déficit
y es donde puedo conseguir ese recurso o invertirlo y eso ya me genera un gasto por pago de interés. Por lo tanto, es recomendable que refleje ese gasto de su anticipa proveedores para que su financiamiento refleje un dato más apegado a la realidad del comportamiento de su obra. En el ejercicio, sí vamos a proponer un anticipa proveedores y vamos a proponer, en este caso, que es una obra pequeña, de anticipo yo recibo 168 y de inmediato 100,000 pesos voy a dar a diferentes proveedores. Para comprobar este erogación del anticipo, puedo proponer un programa de erogación del mismo. El propio reglamento nos faculta para hacer eso. Y de tal manera que su financiamiento ahora sí nos da un valor más real, más apegado al flujo efectivo que se realiza para el inicio de una obra. Una vez obtenido el primer valor de financiamiento, nos trasladamos a la hoja inciso G, que es la utilidad. En cuanto a la utilidad, no le capturamos nada, toda vez que propusimos una utilidad sin impuestos y aquí le reflejamos el PTU, que es la participación de los trabajadores en la utilidad, y el impuesto sobre la renta. De acuerdo a la fórmula de afectación, nuestra utilidad se convirtió en este caso en un 10%, que monetariamente nos refleja el dato y nos presenta el total en porcentaje de la utilidad. La siguiente hoja de cargos adicionales, cuando sí se consideran cargos adicionales, aquí vendrá reflejado el valor. En este caso solo consideramos el cargo adicional por la Secretaría de la Función Pública. La fórmula que expresa el cálculo se ha discutido en algunos foros de algunas dependencias en la cual les ha propuesto la propia Secretaría de Función Pública cuál es la fórmula de aplicación de 5 al millón. Cuando se va a considerar como cargo adicional el impuesto sobre nómina, este se tendría que cambiar en los datos generales de la obra. Vamos a proponerlo como ejemplo. En la celda E47 dice porcentaje de impuesto sobre nómina. Si yo propongo aquí un 2%, en los cargos adicionales se va a reflejar este valor. Entonces, en automático se presenta el dato, obtiene el cargo adicional por cuestiones de impuesto sobre nómina, donde se obtiene la mano de agravable por el porcentaje propuesto. Y el cargo adicional global ya se obtiene como un valor que suma la 5 al millar más, en este caso, el impuesto sobre nómina. En este ejercicio propusimos que era un valor que no estaba considerado impuesto sobre nómina, toda vez que lo consideramos en el factor de salario real. Es el único cuidado que hay que tener. Si se considera de un lado del factor de salario real, pues no hay que considerarlo como un cargo adicional y viceversa. Por último, llegamos a la hoja resumen, que esta consolida todos los valores anteriores, desde el costo directo, el indirecto, desglosado tanto en central como campo, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. El único objetivo que tiene esta hoja es mostrar cuál es nuestro factor de sobrecosto, tanto expresado como en factor como en porcentaje. En este caso, nuestro factor sería 1.3443, como porcentaje es el 34.43%. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que si un producto que a mí me cuesta producirlo en 100 pesos, yo lo vendería en 134.43 pesos. Con esto voy a cubrir el costo directo del mismo, el indirecto que me produce oficina central y campo, el gasto que me exige el financiamiento, obtengo una utilidad y le doy a la Secretaría de Función Pública el valor que le corresponde de 5 al millar.